Paz de Cristo, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar con esta predicación y vamos a citar algunos pasajes de la Biblia que van a estar sustentando esta enseñanza y que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe y nos ayude a discernir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y se titula esta predicación como Reposando en el Señor. Amén. Y el pasaje principal de esta predicación se encuentra en Hebreos 3:7 en adelante. Vamos a estar primero un pasaje y luego explicarlo y así sucesivamente para que podamos comprender la palabra. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Amén. Aquí nos vamos a detener un poco, hermanos. Aquí habla de una comparación. Dice en la palabra de Dios que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice porque, dice como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Este suceso fue en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, porque el pueblo de Israel hacía mucho aidar al Señor Jesucristo, a Dios, porque desobedecía los mandatos de Dios y provocaba a ir a Dios. Por eso aquí habla su palabra que no endurezcamos nuestros corazones, porque el pueblo de Israel pues endurecía su corazón y dejaba pues de creer en Dios, en las promesas que el Señor Jesucristo tenía para el pueblo de Israel. Endurecía su corazón y pues incluso pues eran muy idólatras, hacían idolatría y todo eso pues provocan a Dios a ira, así como en el Antiguo Testamento, también en la actualidad tenemos que tener cuidado en no provocar a ira a Dios. Y aquí pues una de las cosas por la que el Señor Jesucristo se aira es que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Y es algo que pues no, tenemos que tener mucho cuidado en que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que abrir nuestro corazón y atesorarla y creerla con convicción y practicar, hacer la práctica, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es una fe muerta. Y sí, es la fe viene por el oír y el oír pues la palabra de Dios. Pero aquí en esta parte de la Biblia lo que provocó a Dios principalmente fue que el pueblo endureció su corazón. Y además de que en el versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, a pesar de que vieron las maravillas de Dios, de que probaron quién es realmente el Señor Jesucristo, endurecieron su corazón. Entonces, dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No conocían en realidad los caminos del Señor porque su confianza no estaba en Dios, su fe no estaba en Dios. Ciertamente escuchaban, veían, mas no, eso
los tenía como cegados, o sea. Pero por lo mismo que endurecían su corazón, pues endurecían su corazón y ya no le abrían más, pues, o sea, su corazón a Dios, no tenían esa confianza, esa fe a Dios, a pesar de que miraban las maravillas de Dios y escuchaban. Entonces dice en Salmos 95, 7 a 11, que hace contexto con este pasaje principal de Hebreos 3, 7. Dice en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios y somos ovejas de su mano. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. O sea, a pesar de que vieron las obras del Señor, escucharon su voz y endurecieron su corazón. Dice el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, aquí el Señor, Dios, se enfureció con este pueblo por haber endurecido su corazón, a pesar de ver, de escuchar, pues no quisieron escuchar, no quisieron creer en el Señor. Muchas de las veces entramos aquí a la iglesia, entonces entramos aquí a la iglesia y no disponemos nuestro corazón a Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a disponer nuestro corazón a Dios y no solamente aquí en la iglesia, sino pues siempre que escuchemos la palabra de Dios, que sea algo bueno para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Pues cómo es que nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma, pues con la palabra de Dios. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón a Dios, a escuchar su palabra, pero no solamente queda en escuchar su palabra, sino creerla y pues atesorarla en nuestro corazón, porque aquí el pueblo de Israel, como en la actualidad, se escucha la palabra de Dios, pero no basta con escucharla, sino que aquí dice que, o sea, de nada sirve que si escuchas la palabra de Dios, pero endureces tu corazón. Si escuchas la palabra de Dios y endureces tu corazón, de nada sirve, porque todo viene en qué tienes, qué es lo que hay, qué es lo que hay en tu corazón, en realidad. Si tu corazón está dispuesto, si tú le abres tu corazón a Dios, dice en la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces hermanos, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Jesús? Porque dice en la palabra de Dios que seamos imitadores de Él. Amén. Entonces, una parte de la Biblia dice que en Mateo 11:29, en el nombre de Jesucristo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, así como Él es manso y humilde de corazón, es como Él quiere que nosotros seamos cuando escuchemos su palabra y siempre, o sea, que escuchemos de su palabra, pues que no endurezcamos nuestro corazón. Que no endurezcamos nuestro corazón cuando venimos a los pies de Cristo, tener un corazón dispuesto a Dios.
amén, con libertad, que el Señor Jesucristo pues está dispuesto a entrar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero si no le abrimos nuestro corazón a Dios, pues ¿cómo queremos que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas? Amén. Por eso aquí el Señor Jesucristo en su palabra habla hace la comparación del pueblo de Israel, que endureció su corazón, escuchó la voz de Dios, endureció su corazón y pues provocó a ir a Dios. Entonces, hermanos, no provoquemos a ir al Señor Jesucristo. Como escuchamos esa palabra, el llamado, y sentimos en nuestro corazón que Dios nos está hablando, que quiere que regresemos a su camino, hermano, hermana, que si quizá en algún momento escuchaste pero te alejaste del camino de Dios, te alejaste y ahora vuelves a escuchar su palabra y sientes que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón porque puede ser el último llamado que Dios te haga. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no es un juego, y Dios, como es amor, también es fuego consumidor, y Él quiere que nos acerquemos plenamente a Él, que dejemos hacer lo que estamos haciendo, que no nos afanemos con las cosas de esta vida terrenal, y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Y dice en la palabra de Dios que pongamos, que escudriñemos las Escrituras, que vengamos a Él, que busquemos primeramente las cosas de arriba, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, ponerlo en primer lugar, primero en todo, sobre todas nuestras cosas, y el Señor Jesucristo nos dará la bendición. Y pues sí, las bendiciones que Él tiene preparada para nuestras vidas, que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, pero tenemos que ser conscientes y saber que Dios no es un juego, y que lo podemos provocar, como hizo el pueblo de Israel, que lo provocaron a ira. Y dice el versículo 10 de Hebreos 3:10, dice así: en el nombre de Jesucristo, a causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andarán vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, aquí hay algo importante, porque dice en la palabra de Dios que, hablando sobre que Dios es un fuego consumidor, dice precisamente en Deuteronomio 4:24, en nombre de Jesucristo, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces Dios aquí nos habla que Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Entonces en aquel tiempo, como en el tiempo de ahora, existe pues idolatría, y por ejemplo en el caso de la idolatría, pues algo que Dios no tolera. Entonces Dios es un Dios celoso porque hay personas que adoran a otros dioses con D minúscula, a otros dioses que pues tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Entonces, ¿cómo pueden estar adorando a dioses que pues no? El único Dios que es real es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que tenemos que adorar. Y por esa razón, como otras, es que, bueno, por ejemplo, pues la práctica del pecado,
que nos lleva a la muerte, claro. Pues también a Dios no le gusta que practiquemos el pecado. Y si dice en la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros conocemos que robar es malo, entonces pues no lo hagamos, no robemos. Que si mentimos, pues tenemos que ser conscientes de que mentir también es un pecado, del cual pues sí alcanza perdón, pero no, todo depende de nosotros, de nuestro corazón arrepentido, de arrepentirnos de nuestros pecados, pero eso también lleva aparte pues el bautismo, que es importantísimo, el bautismo en el nombre de Jesucristo para salvación, que es el que nos lava día a día pues nuestros pecados, y nosotros lo confesamos de nuestros labios y lo creemos en nuestro corazón que Él puede perdonar y que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios todopoderoso, pues el Señor Jesucristo nos perdona, porque Dios es amor. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y como dice en la palabra de Dios, que desechemos lo malo y pues agarremos lo bueno, ¿no? Las cosas buenas del Señor Jesucristo, y sabemos hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Si conocemos, cosas que pues están mal, pues no lo hagamos, porque estamos conscientes de algo que está mal y provocamos a Dios. Amén. Y dice también en la palabra de Dios en Hebreos 12, 28 al 29. Dice en el nombre de Jesucristo: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, es decir, tengamos agradecimiento con el Señor Jesucristo, agradecer con nuestro corazón, agradecer que tenemos nosotros, que habiendo recibiendo esta palabra, habiendo recibiendo esta salvación, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, con esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí una vez más, el primer pasaje que vimos fue en Deuteronomio 4:24, y ese está en el Antiguo Testamento. Y en Hebreos, este último que leímos está en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:28 al 29, y habla de lo mismo, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando que en el pasado, dice, no en el pasado, o sea, siempre ha sido el mismo, más bien, en el Antiguo Testamento, Dios trabajó de esa manera, y Dios sigue trabajando de la misma manera hasta el día de hoy. Que nuestro Dios es amor, y también es fuego consumidor. Por eso es importante no provocarlo a ira. Y dice algo muy importante aquí en este versículo, que aquí dice cómo tenemos que servirle al Señor. En estos dos versículos, habla muy, muy claro, así en breve, cómo tenemos que servirle al Señor. Primeramente, nosotros cuando llegamos al camino de Dios, recibimos su palabra, que es lo que dice aquí, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibimos su palabra, la salvación, y mediante ello, pues tenemos gratitud. Entonces, hermanos, ¿cómo es que está este pueblo
Ahí en Mateo 13, 15 al 16 dice: en el nombre de Jesucristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Entonces, así estaba el pueblo de Israel, como existen muchas personas que endurecen su corazón y que aún escuchando, aún oyendo, aún viendo, no creen y no creen, o sea, no tienen esa fe en Cristo, aún viendo, aún escuchando su palabra, eh, hacen duro su corazón. Entonces, si el corazón es duro, el Señor no puede entrar, entonces no dejan que Dios haga la obra en sus vidas, que el Señor sane todo físicamente como espiritualmente sus vidas. Hermanos, pues el consejo es, y más que consejo, pues es algo que está en la Biblia y tenemos que tomarlo, que no endurezcamos nuestro corazón y que creamos en el Señor Jesucristo, porque aquí en el 16 dice que somos bienaventurados, dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, si somos bienaventurados de ver y de escuchar, no endurezcamos nuestro corazón al Señor y sigamos adelante, sigamos con ese corazón contrito, humillado, dispuesto a seguir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también tiene mucho que ver que a Dios le gusta que seamos obedientes a su palabra. Entonces el pueblo de Israel pues muchas de las veces fue desobediente. Igual pues se compara con los días de hoy, los días que vivimos actualmente. Sabemos que pues a Dios no le gusta la desobediencia, que tenemos que obedecer su palabra sin reserva, sin cuestionar su palabra. Todo lo que venga en ella pues es para bien, es para nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu. Y dice en la palabra de Dios en Colosenses 3, 5 al 10, dice: en el nombre de Jesucristo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, hermanos, la idolatría no nada más es ir a adorar a la Virgen de Guadalupe o cualquier otro santo. Aquí habla de que también toda esta lista: fornicación, impureza, pasiones ordenadas, los malos deseos, la avaricia, o por ejemplo al ser avariciosos con el trabajo, con el dinero, todo esto es idolatría. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vemos una vez más que Dios se aira con los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Dice el 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí habla de que del viejo hombre, y eso es, el viejo hombre es cuando nosotros ya dejamos pues eso cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Nos despojamos del viejo hombre, de las cosas que hacíamos y que ahora ya no hacemos, que ya no practicamos. Dice que dejemos eso ya y revestámonos del Señor Jesucristo, dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces el Señor Jesucristo nos va renovando cada día, nos va renovando nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro ser, hasta el conocimiento pleno, hasta que el Señor Jesucristo pues nos va es como el barro que nos va moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Si antes teníamos un mal carácter, si antes nos gustaba pelearnos, si antes nos gustaba decir mentiras, pues ya no. Ya nos despojamos de todo eso, del viejo hombre en el bautismo, en las aguas del bautismo. Por eso es muy importante ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque dice en la palabra de Dios que somos nuevas criaturas y que pues en el bautismo pues ya dejamos todo el viejo hombre, o sea, las prácticas del pecado, y somos una nueva criatura en Cristo. Es el nacer de nuevo, el nacer en el Señor, porque dejamos el viejo hombre. Entonces el Señor nos va renovando cada día. Entonces, volviendo a esta parte de los hijos de desobediencia, entonces aquí habla la palabra de Dios que pues Dios se aira por estas cosas que se practican, y que pues siempre ha habido en la vida de los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo en sus vidas. Existen estas cosas, pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que le confesemos nuestros pecados y que dispongamos pues nuestro corazón. Gloria a Dios. Y también volviendo a Hebreos 3:12, dice en el nombre de Jesucristo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí está hablando de la incredulidad. Entonces, dice la palabra de Dios que no haya en nosotros corazón malo. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Porque es importante tener un corazón dispuesto, porque de ahí depende si le abres las puertas a Dios o no, porque Dios no te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres. Si tú no quieres servirle a Dios, pues ¿cómo esperas bendición en tu vida si no le abres tu corazón a Dios? Entonces dice una vez más: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y hablando de la incredulidad, dice en la palabra de Dios en Juan 1:11 al 12, dice en el nombre de Jesucristo:
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, el Señor vino y los suyos no le recibieron. Así como hoy en día. Que se presenta la palabra de Dios y pues no se recibe la palabra. Pero aquí pues todos los que le recibieron, todos los que recibimos al Señor, a los que creen en su nombre, porque volviendo a lo principal del tema, que no solamente escuchar basta, sino creerlo con el corazón. Por eso aquí dice a los que creen en su nombre y dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces son los hijos de Dios los que le recibieron, los que le recibimos en nuestro corazón, los que creen en su nombre y pues agregándole el bautismo y el permanecer, ¿verdad? Porque la salvación pues se puede perder si la descuidamos. Dice en la palabra de Dios que cómo descuidaremos esta salvación tan grande. Entonces el Señor nos hace ser hechos hijos de Dios. Amén. Si creemos en su palabra. Amén, gloria a Dios, y en que pues hagamos su voluntad también. Amén, gloria a Dios. Y en otra parte de la Biblia, hermanos, dice en Juan 12, 37 al 40, en el nombre de Jesucristo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿quién? Pues fue Jesús. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Entonces el Señor aquí cegó los ojos de esas personas y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane, porque tan duro era su corazón, o sea, no creían en él, en las señales que Jesús había hecho, y por no creer, como dice aquí el 37, que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Y qué los llevó el no creer? El no creer los llevó a que el Señor pues cegara sus ojos y endureciera su corazón pues sí, o sea, porque tan fríos eran, o sea, no sé, no tenían fe, no creían y a pesar, hermanos, de que ellos veían las señales y todo, y aún así no creían y así nosotros, bueno, hay personas que aún viendo las maravillas de Dios, los milagros que Él hace, aún así no se arrepienten de sus obras, no creen que Dios puede salvar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué hay en tu corazón? Dice en la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso, dice en el nombre de Jesucristo,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, engañoso es el corazón y no debemos de confiarnos porque, pues, dice aquí que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que es perverso y solo el Señor conoce qué hay en nuestro corazón. Él es el que escudriña nuestra mente, el que prueba nuestro corazón. Y simplemente, hermanos, pues hay que siempre disponer nuestro corazón a Dios. También habla en Mateo 6:21, en el nombre de Jesucristo, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Si tu corazón está en las riquezas, ahí está, pues, o sea, ese va a ser tu tesoro, ahí está tu corazón. Si ese es tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en tu trabajo, pues ahí está tu corazón. Y como dice en la palabra de Dios, vas a andar como el pueblo de Israel que siempre andaban vagando en su corazón, como dice aquí en Hebreos 3:10, dice en el nombre de Jesucristo, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Porque los afanes, hermanos, de este mundo ahogan la palabra y te desvían de Dios, te desvían de las cosas principales que uno debe enfocarse en esta vida terrenal. Entonces todo eso te distrae los afanes de la vida. Entonces tenemos que apegarnos al Señor Jesucristo. No dejar pues los que estamos haciendo nuestros quehaceres, los afanes, el trabajo y estudiar y seguir adelante, pero sin dejar a Dios en último lugar. O sea, tenemos que ponerlo en primer lugar y no afanarnos con las cosas de la vida, porque pues afanarse es darle a algo 100% nuestra energía, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, es darle el 100% a eso y estar ahí y llega al grado de que nos olvidamos de Dios, y eso no debe de ser. Eso ya es afanarse y si tú te olvidas de Dios, de su palabra, pues hay que preocuparse de no estarnos afanándonos con lo que tenemos en esta tierra. Amén. Dice en Romanos 10:10-11, en el nombre de Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Aquí pues habla también del corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y pues, hermanos, aquí hay que tener mucha fe en el Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí es muy importante porque aquí en las últimas palabras que está en este versículo, dice que si recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, una cosa es oír
oír, pero otra cosa es oír con fe. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios, tienes que oírla con fe para que Dios pueda entrar en nuestra vida y recibir el Espíritu, como dice aquí. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces es importante escuchar la palabra de Dios, pero con fe, creyendo en el corazón que, pues en esa palabra, porque está escrita en la Biblia y tenemos la confianza de que todo lo que viene aquí en la Biblia, pues viene inspirado por el Espíritu Santo. Dios es quien nos habla a través de su palabra. Amén. Y en Romanos 10:17 dice en el nombre de Jesucristo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Igual, hermanos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, siguiendo el pasaje de Hebreos 3:7, lo voy a leer del 7 al 11 corridito, que ya es lo que hemos estado viendo con otros pasajes. Dice: en el nombre de Jesucristo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, para entrar en el reposo del Señor es hacer su voluntad. Para entrar en el reposo del Señor es escuchar su palabra con fe para poder adquirir las bendiciones de Dios, esa paz, esa tranquilidad, ese reposo en esta vida y pues en la vida eterna. Dice en Mateo 11:24 al 30, en el nombre de Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a hallar descanso en nuestras almas, dice aquí en la palabra de Dios, si llevamos el yugo del Señor. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, llevar el yugo del Señor y aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Es decir, hacer su voluntad, llevar su palabra en práctica y seguir pues su camino, su camino como Él anduvo, para poder hallar descanso en nuestras almas, para poder entrar en el reposo del Señor, porque el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. Si tú dispones tu corazón a Dios, si te entregas sin reserva al Señor, vas a ver que no es nada difícil seguir al Señor Jesucristo si tú lo deseas. Si tú tienes anhelo en tu corazón de buscarle, no te va a ser difícil seguir su camino, seguir su palabra, obedecer su palabra, la Escritura, sus mandamientos. Va a ser así como aquí dice, que es fácil y ligera su carga. Amén. Y dice en Hechos 3:19, en el nombre de Jesucristo: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí, si te
si nos arrepentimos, nos convertimos, son borrados nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos al Señor Jesucristo y realmente pues nos convertimos, dice que van a ser borrados nuestros pecados. También pues tenemos que confesárselos los pecados a Dios para que sean borrados. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de reposo, tiempos de descanso, porque el Señor Jesucristo quiere ver a su pueblo reposado, quiere ver a su pueblo pues deleitándose en su presencia. Y es hermoso seguir el camino de Dios porque encuentras paz, encuentras sentido a tu vida, encuentras sí, pues esa te sientes pleno en el Señor Jesucristo porque si tú un día mueres o si el Señor Jesucristo llega a venir por su pueblo, que pues lo va a hacer, pero no se llega a venir hoy, mañana o en un mes, en un año, pues tú te das con esa confianza, tú te das con esa paz, esa tranquilidad y con esa seguridad en Cristo de que pues nos vamos a ir con Él, de que vamos a estar en una eternidad con el Señor y vamos a donde dice la palabra de Dios que allá pues ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, lloro, donde allá con el Señor Jesucristo ya no va a existir pues la luz del día porque pues el Señor lo va a llenar todo, porque su presencia nos va a iluminar, nos va a llenar y ya, o sea, va a ser algo muy muy distinto a lo que nosotros llamamos ser, a lo que nosotros conocemos ser o ¿cómo se puede decir? Felicidad en esta vida porque pues allá va a ser otra cosa muy distinta. Vamos a tener cuerpos incorruptibles y vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo glorificado. Va a ser muy distinto. Entonces dice en la palabra de Dios que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque nada compara con la gloria de Dios, con eso que el Señor nos tiene preparado para sus hijos, para los que obedecen su palabra. Por eso es importante obedecerla y seguir al Señor para que el Señor nos dé esos tiempos de refrigerio, esa paz, esa tranquilidad, ese reposo en el Señor, donde pues ya una vez convertidos al Señor y creyendo con todo nuestro corazón, pues vamos a tener esa paz, esa tranquilidad que el mundo no puede dar, porque pues el mundo te ofrece una paz o una felicidad temporal, pero aquí el Señor en la Biblia habla de un gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo que el Señor lo da, y pues no llega la depresión, no llegan esas cosas que pueden, pues afectan tanto a tu vida física y espiritualmente, porque ya estando en Cristo ya es totalmente distinto, ya es una vida nueva completamente, y es algo muy hermoso, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, siguiendo con este pasaje de Hebreos, dice en el versículo 13, en el nombre de Jesucristo, bueno, desde el 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día,
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí, hermanos, pues aquí habla de una exhortación, que nos exhortemos los unos a los otros cada día, para que dice que para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para no endurecer nuestro corazón, para que entonces, hermanos, es buena la exhortación unos a los otros para edificación de nuestras vidas, para crecer espiritualmente y no quedarnos con esa idea de que yo pensé que estaba bien y por eso hacía las cosas así. A veces pensamos que estamos bien en algo, pero nada, que pues no, o sea, conforme a la palabra, pues no está bien. Y entonces no falta el hermano que llega o la hermana que llega y te exhorta y te hace saber las cosas, y ya es como que wow, o sea, te ves y algo que pues no veías y que estaba frente a tus ojos y no te das cuenta por, no sé, a lo mejor porque no andabas en el espíritu, andabas bajo la carne, pero por eso es bueno, hermanos, reunirnos y estar congregándonos para edificarnos, para que unos con los otros nos edifiquemos, y es buena la exhortación. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, otra vez dice una vez más, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice el 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron, hermanos, los que, habiendo oído, le provocaron? Y sigue diciendo, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Ven? Entonces aquí ya especifica bien de ese pueblo que hizo enfurecer a Dios, que fue el pueblo de los que salieron de Egipto, y pues el Señor se enfureció con ellos porque provocaron a ir a Dios por no creer, por endurecer su corazón, por la incredulidad de sus corazones. Sigue diciendo, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe, que es lo que estábamos hablando, hermanos, de la fe. Dice nuevamente en el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo.